Ya comienza Mujeres en Movimiento por Sama TV, el canal de la Universidad Nacional de San Juan. Muy buenas tardes, ya estamos al aire de Sama, la señal universitaria. En el programa de hoy vamos a hablar sobre los derechos humanos, sobre la impunidad de ayer y de hoy y sobre el rol de las mujeres en todo este proceso en nuestro país específicamente. Paso a presentar a mis invitadas que en la jornada de hoy me acompañarán dos. Bienvenidas chicas, bienvenidas a las dos. Bueno, paso a presentarlas para quienes no las conocen. Perla Wellner. Es difícil que no la conozcan a Perla igual, pero bueno, vamos a pensar que alguien puede no conocerla. Ella es dirigente del Movimiento de Mujeres Sanjuaninas, ella es referente política, militante del PTP-PCR, es luchadora y fue organizadora de los Encuentros Nacionales de Mujeres en San Juan, que se realizaron en 1997 y en 2013. Y además es una incansable luchadora por los derechos humanos, en especial por los derechos de las mujeres, que somos el 51% de la población, ¿no? Rita Illanis, bienvenida Rita. Buenas tardes. Un gusto tenerte acá. Bueno, ella es profesora de Historia, formada en la Facultad de Filosofía, Humanidades y Artes. Es diplomada en Cultura Digital y Metodología de Investigación en las Ciencias Sociales, ¿sí? Es además profesora en el nivel medio y superior y es profesora en la Diplomatura de Derechos Humanos, además adscripta a la Cátedra de Historia Moderna. ¡Qué desafío! La historia moderna. Bueno, con ellos vamos a hablar sobre los derechos humanos a lo largo de todo el programa de hoy. Y como siempre, arrancamos con algunas placas para empezar a ponernos en tema, tomando en cuenta la fecha que aconteció la semana pasada, que es el 24 de marzo. Compartimos algunas placas que tienen que poner en contexto el programa de hoy. A 47 años del golpe de Estado cívico-militar del 24 de marzo de 1976, los comandantes de las tres Fuerzas Armadas, Jorge Rafael Videla, Emilio Macera y Orlando Agosti, que era la Junta Militar, derrocaron al gobierno constitucional de María Estela Martínez de Perón, quien asumiera la presidencia tras la muerte del general Juan Domingo Perón, el 1 de julio de 1974, dando inicio a la más atroz dictadura que azotó a nuestro país. Vamos a la siguiente placa. La Argentina estaba conmovida por grandes puebladas, ¿no? Para hablar un poco de contexto, que venían desde fines de los 60, que resquebrajaron la dictadura de entonces y fortalecieron la recuperación de cuerpos de delegados, comisiones internas y sindicatos por el clasismo revolucionario. Y ahí van algunas imágenes. Frente al imperialismo yanqui había surgido otra superpotencia en el plano mundial, que fue la Unión Soviética, donde pese a su nombre, desde 1956, habían enterrado las banderas de Lenin y el proletariado para restaurar el capitalismo. Como denunció uno de los referentes, el líder de los mecánicos cordobeses secuestrado el mismo día que arrancó el golpe del 24 de marzo, René Salamanca. Ya está la imagen de él. Vamos a la próxima placa. Ahora a pasar en números. Hace poco en auge está una de las películas que nos ayudó a poner en números concretos a qué nos referimos cuando hablamos del 24 de marzo, ¿no? Y es bueno tenerlo presente para el ejercicio de la memoria activa. Fueron más de 7 años signados por la constante violación de los derechos humanos, crímenes de lesa humanidad y terrorismo de Estado. Más de 30.000 desapariciones de personas y centenares de secuestros, privaciones ilegítimas de la libertad, torturas en centros clandestinos de detención, apropiación de recién nacidos, exilios forzados de miles de argentinos y argentinas, y la industria se redujo al 22% del PBI, quebrando el complejo metal electromecánico, que en ese momento era el más dinámico y por supuesto era uno de los generadores de empleo principales. ¿Por qué hablamos de...? Bueno, este es un dato que tiene mucha controversia, pero es importante ponerlo también en el contenido, ¿no? Si bien la cifra estimativa se habla a grandes rasgos de 400, porque no estaban incluidos en las listas oficiales de la CONADEP. Dicen que por presiones de la Iglesia este número se baraja en un momento en que las desapariciones estimadas eran mucho menos de las 30.000.
¿De dónde proviene este número 400? Porque de unos años a esta parte venimos hablando de 30.000 y de 30.400. Proviene de un testimonio que publica en 1987 Carlos Jauregui en el libro La homosexualidad en Argentina, que bueno, también tuvo su rol, digamos, dentro de la dictadura, y si silenciar 30.000 personas, este número 400 intenta graficar también esas personas, algo que también estaba penado. Incluso en ese momento la Organización Mundial de la Salud todavía no decía que la homosexualidad era una enfermedad. En ese momento todavía era considerado así. Entonces, bueno, por eso también hacemos referencia a esto, porque está en el debate público, hay controversias respecto a este número, pero es importante también abordarlo. Y bueno, chicas, militantes de los derechos humanos, trabajadoras en eso, ¿qué reflexiones les merece esta fecha, ¿no?, a ustedes? ¿Perla? Bueno, nosotros somos un país que lo definimos como dependiente, que siempre estuvo en disputa por los imperialismos, los yanquis, luego los rusos, como mencionaba aquí luego hoy China, siempre aspirando a beneficiarse de nuestras riquezas con la connivencia de los sectores dominantes en la Argentina, que son los terratenientes, la oligarquía, que históricamente han jugado este rol de ser una traba para el desarrollo independiente de la Argentina. Y desde luego, bueno, todo esto que aún es un debate en estos días, el tema de la Argentina como país extractivista, que exporta sus riquezas sin industrializar, es un gran tema que está hoy en vigencia, y creo que tiene que ver con todo este proyecto que vino en el 76 a sostener ese modelo, y no era, se tergiversaba, pero era esa, lo que decía recién, era la organización y lucha de la clase obrera, de los grandes centros, cuerpos de delegados de las empresas del automotor. O sea, que luego se vio que fue así, porque no solo nos dejaron los 30.000 desaparecidos, sino una deuda externa importante, y un modelo de país que aún intentan las clases dominantes imponer, que es, como digo, exportación de materias primas sin industria, sin chimenea en el país. Por lo tanto, fue una decisión política para un modelo de país que aún, como digo, está en lucha y en debate para el desarrollo de nuestro beneficio, porque somos un país rico, pero como decimos nosotros, somos un país saqueado. Por eso han habido sistemáticos golpes, no es el único, y sucesivas crisis cíclicas donde se pone en juego esta cuestión de la dependencia, ¿no? Claro, totalmente. Rita. Nada, me quedo pensando en varios puntos que retoma ella. Por ahí un poco pensaba esto que mencionabas, toda la politización de la década del 60. Me parece muy importante porque me parece que ahí viene la base, este compromiso o este repensar qué se quiere desde América, todos estos movimientos. Primero el compromiso político, que hoy escuchamos todas las generaciones, creo, esto de que a mí la política no me interesa, pero vivimos en un medio político. Y si hablamos de derechos humanos, hablamos del derecho de la libertad de expresión, de la libertad de pensamiento, estamos hablando de posicionamientos políticos. Entonces es un poco casi que incoherente decirnos apolíticos. Claro. Pero sí repensar de la década del 60 la redistribución de los recursos, que es un poco lo que decía Perla, qué hacemos con todo lo que tenemos y qué permitimos que se haga, ¿sí? Claramente es una decisión política esto del golpe de Estado del 76 y bueno, y que viene a culminar o a cerrar toda una intención de dominio de toda América desde Estados Unidos. Entonces, todo tiene una intención política, me parece. Me quedaba pensando también en lo de los 30.400, perdón, y cómo se invisibilizó este grupo, que tienen por ahí, bueno, algunos relatos muy interesantes, y bueno, y cómo se vulneralizó
en todos los sentidos su dignidad humana, desde el hecho de ser invisibilizados, aún para los registros. Bueno, hay algunos de sus relatos que mencionan que se burlaban de ellos, que los hacían limpiar, y es muy interesante, inclusive cuando uno quiere estudiar el proceso, porque hay algunos de estos testimonios que dan fe de limpiar los vehículos con rastros de sangre. Entonces digo, qué fuerte, ¿eh? ¿Por qué los seguimos invisibilizando? Porque por ahí cuesta rastrear esos testimonios. Digo, queremos reconstruir muchas veces un pasado, un proceso que se ha visibilizado con la película, como les decías, pero por ejemplo eso ahí no se nombraba tampoco. Entonces como que siempre nos quedan esos grupos a los que hablamos de derechos humanos, pero parece que estamos hablando de unos derechos humanos un tanto selectivos. Digo, bueno, el colectivo, ¿sí? Y con este intento de visibilización de los 400, pero bueno, también todo lo que tiene que ver con el tema de la mujer en sí, cómo se la invisibiliza. No sé, por lo menos me permito cuestionarme, siempre lo charlo con los chicos de secundaria o los de superior, y decimos 30.000, y es un número tan relativo que por ahí tendríamos que hablar de mayores aproximaciones. La cantidad de violencias a las que fue sometida la mujer en muchos relatos, entonces pregunto y digo, ¿realmente fueron solo 30.000 o 30.400 o hubieron algunas otras personitas por ahí de las que nadie sabe que desaparecieron en ese proceso en cuanto a su origen? Claro. O sea, Quedan muchas cosas abiertas, la verdad. Esto, bueno, nosotros decimos, hay que nombrarlo, por lo menos hay que abordarlo. En este contexto me pareció importante sumarlo, digamos, a todo esto, pero totalmente nos quedan cosas afuera. Pero también nos quedan 3 bloques más, así que no nos vamos a poner ansiosas. Vamos a ir a un corte y venimos con el segundo bloque del programa de hoy para seguir hablando sobre los derechos humanos. Están abiertas las inscripciones para los talleres de orientación vocacional dirigidos a estudiantes del último curso de los secundarios y de los 3 colegios de la universidad, en la Dirección de Psicología y Psicopedagogía, ubicada en la Facultad de Ingeniería, Avenida Libertador 1109 Oeste. Somos INTA San Juan, el programa de la Estación Experimental Agropecuaria San Juan, que acerca el INTA hasta tu hogar. Nos encontramos para hablar de ciencia, tecnología, desarrollo e innovación, junto a investigadores, extensionistas y productores. Somos INTA San Juan, todos los jueves a las 14 horas con la conducción de Julie Cortés. Por Sama TV, el canal de la Universidad Nacional de San Juan. Seguimos viendo Mujeres en Movimiento por Sama TV, el canal de la Universidad Nacional de San Juan. Segundo bloque del programa de hoy. Seguimos hablando con las chicas en el corte. La verdad que hay muchos aspectos a abordar en esto. Vamos a tratar de agotar lo más que se pueda. Vamos a pasar otras placas más para seguir hablando un poco del contexto político que tiene que ver con lo que pasó en Argentina, ¿no? Y con qué vino a barrer la dictadura. Los distintos sectores de la dictadura. Algo de esto decía Perla, ¿no?
compuesto por un amplio frente de clases dominantes aliados a distintos imperialismos, ¿no? Incluso hay debates ideológicos, eran solo yanquis, eran prorrusos, eran pro-yanquis. Destacan pro-yanquis y prorrusos principalmente, pero también empujaron el golpe otros sectores imperialistas y también terratenientes locales, ¿no? Eso también hay que decirlo. Vamos a la otra placa. Coincidían en ahogar el proceso de masas abierto en el 69 y terminar con el gobierno peronista para llevar adelante un plan de hambre y superexplotación de la clase obrera y el pueblo en beneficios de terratenientes e imperialistas. Muy buenas las imágenes de archivo que han elegido las chicas. Durante la primera mitad del siglo XX, Argentina estaba entre los 10 países de mayor renta per cápita. Hacia 1950 igualaba, estos datos comparativos me parecen fundamentales, hacia 1950 igualaba la Alemania, la renta per cápita de Alemania, Francia, Canadá y doblaba la de España. El tamaño de su economía, el PBI, equivalía al de Canadá o Brasil y era un 30% mayor que el de España. Esto es un informe del diario El País, de Fonseca, de España, ¿no? Tomar de referencia, decir, por ahí nosotros tenemos la vista hacia Europa y en realidad tener en cuenta lo que era nuestro país previo a esta dictadura me parecía importante. Vamos a la próxima placa. El gran retroceso de Argentina la provocó la última dictadura militar entre el 76 y el 83. Arruinó la industria, restaurando un modelo primario de exportación, esto que estaba diciendo recién Perla, impuesto a finales del siglo XIX por la oligarquía que, a pesar de su carácter, introdujo la modernidad en Argentina y fue exitoso mientras las condiciones internacionales eran favorables y la población era escasa, ¿no? Todavía éramos pocos millones. Vamos a la otra placa. La dictadura militar instaurada en el 76, en vez de modernizar la industria que ya se estaba desarrollando, hizo tabla rasa con ella, mediante la sobrevaluación monetaria que provocó una desindustrialización restitutiva de importaciones, convirtiendo a Argentina en paradigma de la globalización. Y creo que nos queda una placa más. Con el apoyo del FMI, algo que también se nombró recién, se estatizó la deuda externa privada, sextuplicando la pública, que alcanzó 45.000 millones de dólares, lo que sumado a masivos subsidios a monopolios provocó un déficit público. No, bueno, todo este contexto, digamos, en este bloque, el objetivo es centrarnos a qué vino a barrer la Argentina, ¿no? Recién decían las chicas, no fueron solo 30.000 o 30.400, quizás más personas, pero tiene que ver con la matriz productiva, tiene que ver con una deuda que todavía nos pesa. ¿Qué otros elementos ven ustedes? Opinión respecto a esto. Creo que la mayor medida que veíamos, que es un poco lo que te decía recién, es en cuanto a la lucha ideológica. Me parece que el mayor miedo que nos ha quedado tiene que ver con esto de poder comprometerse con la política, poder organizarse, discutir, debatir. Si hablásemos de derechos humanos, siempre que uno habla de las generaciones, inclusive, bueno, en la época actual y todo esto de la era digital, en realidad es como que se están reestructurando los derechos humanos en sus primeras generaciones y seguimos hablando de lo mismo, la libertad de expresión, sobre todo. Y digo, hoy en día tenemos realmente una libertad de expresión y una algo que nos inspire, ¿sí? a pensar libremente o políticamente. ¿Sí? Creo que el gran daño estuvo ahí también, fuera de lo económico, que claramente, bueno, aparecía ahí que decía una tabla rasa y nos desmoralizó totalmente, pero bueno, también creo que tiene que ver mucho con eso, con la libertad de expresión y la libertad del pensar político. Totalmente. Perla. Bueno, yo sí me he conmovido un poco, los recuerdo. Yo quiero rescatar el rol de la mujer en todos estos periodos. Vamos a arrancar desde este proceso, porque bueno, esto no vamos a, el otro día hablaremos de las mujeres en las gestas patrias, pero las mujeres tuvieron un rol decisivo, importante durante la dictadura, con lo de Madres de Plaza, que hicieron público al mundo una situación, bueno, que vivía, se reunieron por sus hijos,
por la sociedad, o sea, una razón política por las libertades. Y en ese mismo contexto es un fenómeno interesante para analizar, en el mismo contexto de la dictadura, fueron mujeres, la participación de la mujer también en la gesta de Malvinas, aún en el contexto de la dictadura, pusieron el eje en el tema de la soberanía nacional y el rescate y el reconocimiento de las islas. Es decir, es un fenómeno interesante para poner en valor de este juego de la política y este fuerte sentimiento nacional que hay en la Argentina, aunque se desdibuje por momentos desde algunos lugares, desde medios y donde quieran, pero existe, está presente. Y fueron muchas, la participación de las mujeres fue muy grande, que luego no ha tenido la relevancia, pero sí ha sido porque recuerdo que juntaban cosas para los soldados, que tejían, que juntaban alimento. Bueno, fue participación importante. Y luego voy a decir que las secuelas de la dictadura, y que tiene que ver con esto de un país arrasado, desindustrializado, endeudado, y el cierre enorme de empresas durante luego el gobierno de Alfonsín y con Menem, que terminó rematando todo para pagar la deuda, y con todas esas historias que los ferrocarriles que levantaron, los pueblos fantasmas, bueno, todo eso, esos procesos la mujer los vivió militando, ¿no? Saliendo a la calle, cortando rutas, con una participación impresionante, que perfiló y fue el impulso de todo este movimiento de mujeres tan importante que hay en la Argentina, porque no arranca este gran movimiento solo por derechos específicos de las mujeres, sino que tiene una raíz que ya viene de toda la historia anterior, en lo político, en el compromiso muy grande, y bueno, y en ese andar, después de, ya cuando se abren en el país los encuentros nacionales de mujeres, que también a propuesta de mujeres políticas que viajan a Nairobi, porque eran mujeres gremialistas, políticas, las que viajaron, y algunas feministas históricamente conocidas, algunas ya se han muerto, otras están, pero fue esencialmente lo político que empujó a que las mujeres tuviéramos espacio para hablar de nuestros problemas. Y es allí, en ese hablar de la situación del país, del hambre, de los comedores que se abrían para sostener a las familias en los barrios. Luego vinieron con el Plan Jefe, creo que era en ese momento, cómo se juntan los roperos comunitarios, bueno, todo eso que se desarrolló, y las mujeres fueron protagonistas principales. En esa práctica social y política surgieron entonces los debates sobre la desigualdad que vivimos las mujeres. Y esto está registrado, por suerte, en las conclusiones de todos los talleres, donde se discutía la participación de la mujer en los gremios, en la política, en el tema de la deuda, la crisis económica, y todo se discutía en el encuentro, y ahí mismo fue apareciendo esa doble opresión de la mujer como parte del pueblo y como mujer, la desigualdad que sufríamos, el acceso luego a los lugares de decisión, la subordinación que tenía dentro de la familia y en la sociedad, y todo eso fue apareciendo y creciendo, y bueno, sintetizándose luego en la legislación tan importante que hay en el país en este sentido, y en esos espacios también que fueron cada vez más grandes, hasta convertirse en un espacio multitudinario, también la diversidad se fue visibilizando, junto, ¿no?, con todo esta, en esta unidad de lo específico de derechos de las mujeres con los derechos sociales y políticos de todo el pueblo, es decir, que tiene ese ensamble de la política, porque lo nuestro, la desigualdad de las mujeres, también es político y también debe de tener un abordaje integral desde la política, se visibiliza también
la diversidad, y hoy yo soy optimista y voy a decir que nos falta mucho, pero hemos avanzado enormemente en muchísimos aspectos. Después, bueno, está que la ley no se cumple, que esto, que lo otro, bueno, podemos seguir hablando, pero que ha habido un avance muy grande, tanto en la integración de todos los seres humanos, en el reconocimiento, digamos, en la disminución de la discriminación, para decir, y en el avance de las mujeres en lo social y político de una manera impresionante. Sí, yo pienso en justo las imágenes que están pasando las chicas en la parte de atrás, es súper oportuno, por supuesto, porque este año nuestro país conmemora 40 años de la democracia, ¿no? Sí. Y estoy pensando, me retrotraigo a una conversación con un colega, cuál era la figura que dice, bueno, hacemos algo que sea muy representativo, y me pone una foto de Alfonsín, más allá de mi alineación política, que yo nada que ver, no era por eso, pero digo, vos me hablás de 40 años de democracia, y lo primero que yo pienso no es en Alfonsín, es en las madres de Plaza de Mayo. Para mí ellas son el emblema que tuvieron lo que dice Perla, el coraje de salir a la calle por sus hijos, fue lo primero, después sus nietos y después todo lo que se construyó, pero decimos 40 años de la democracia, para mí la primera figura es esa, no sé. Y además el coraje, hay imágenes que trascienden, dice, cuando algo te dé miedo, acordate de esta foto, y salen las madres y toda la caballería allá atrás, digamos, son cosas muy fuertes que tiene nuestro país que, no sé, en comparación con otro... Y su denuncia o su pedido, porque los discursos de la época que uno puede, los que no hemos vivido, digo, que podemos escuchar, que me parecen muy significativos, que es el pedido de un blanqueamiento de la información. Sí. No un echar culpa, sino, claro. Respuestas. Respuestas, un blanqueamiento de qué está pasando, que tiene que ver un poco con la democracia, que lo que vos decís, el poder ver la transparencia de lo que se hace. Sí. Me acordaba una cosa chiquita, justamente en Moderna veíamos la otra vez y trabajábamos con el surgimiento de los estados, ¿no? En la Francia, de principios de 1800, lo que se denominaba las salonières, que eran unas señoras muy intelectuales, que en los salones de su casa promovían estas reuniones políticas, y justamente de ahí, que están bastante invisibilizadas, pero justamente de ahí salieron muchas corrientes políticas importantes que han marcado después toda nuestra época contemporánea. Pero digo, bueno, son las mujeres desde su casa, son las madres después las que salen a pelear por sus hijos, las que están en el barrio, las que entonces generan todos estos movimientos, no buscando la visibilidad, pero sí accionando en lo que hace falta. Claro. Sí, protagonizando totalmente, uno, como dice Perla, por ahí trascienden a veces imágenes de esto, por ejemplo, se ven como todos los obreros. Hace muy poco tiempo, en realidad, que nosotros venimos a deconstruir incluso nuestro vocabulario, de decir desaparecidos y desaparecidas, detenidos y detenidas, ¿no? Y que trasciendan otras imágenes más y poner en el centro eso, creo que es algo, bueno, ahí se ven algunas mujeres, pero como bien expresan ustedes, en realidad fueron muchas más, ¿no? Y bueno, el ejercicio periódico, esto que decía Perla sobre lo que la historia, tenerla presente, una memoria activa y los desafíos pendientes, creo que es un capítulo enorme. Pero bueno, nos quedan dos bloques más. Vamos a ir a un corte cortito y venimos con el tercer bloque del programa de hoy para seguir hablando de los desafíos pendientes en el ejercicio de la democracia.
Seguimos viendo Mujeres en Movimiento por Sama TV, el canal de la Universidad Nacional de San Juan. Tercer bloque del programa de hoy. Vamos a seguir pasando algunas placas y hablar con las chicas sobre este ejercicio activo de la memoria y los desafíos que tenemos pendientes en el año 2023 respecto a los derechos humanos. Vamos a pasar algunas placas. Bueno, habíamos dicho recién, con el apoyo del FMI, estatizar la deuda externa privada, se sextuplicó esta deuda a 45.000 millones de dólares. Sumado a masivos subsidios a monopolio, provocó un déficit público que lo seguimos arrastrando hasta el día de hoy. Lo vemos en la educación, en la salud. Pagamos todo menos lo que necesitamos, digamos. Vamos a otro. Bueno, esto se realizó el Foro Mundial de Derechos Humanos en Argentina, ¿no? Esto ha sido hace unos días. Sí. ¿En qué contexto? Eso vamos a hablar con la chica. ¿En qué contexto? ¿Cuáles son las deudas que todavía tenemos con los derechos humanos en nuestro país, ¿no? Hablando de la deuda externa y el déficit fiscal, condiciona por supuesto las finanzas públicas desde aquella época hasta la actualidad, pues para financiarlos deben atraer capitales mediante elevados tipos de interés o privatizaciones de servicios públicos, monopólicos por supuesto, también determinan la política económica y qué se hace con el presupuesto nacional, ¿no? Las organizaciones sociales sostenemos que la deuda es con el pueblo, con las mujeres, con las comunidades originarias, con las diversidades, con la educación, la salud, con sectores empobrecidos y vulnerados. Así queda otra placa. Bueno, este es una apertura, ¿no? Un interrogante. Es decir, ha sucedido el tercer foro de los derechos humanos en Argentina y de cosas que venimos reclamando desde aquella época hasta ahora. ¿Cuáles creen ustedes que son las deudas pendientes respecto a los derechos humanos en la actualidad, ¿no? En Argentina 2023? Una pregunta gigante. Piénsala, como, es una pregunta enorme. Sí, es como bastante. Sí. Me parece que primero plantearlo en el tema de la educación, que es un poco el objetivo que se tenía que se perseguía con la diplomatura, desde las aulas, ¿sí? Cómo pensar cada uno de los contenidos en las distintas áreas, no solamente en historia, por ejemplo, sino bueno, en matemática, en biología, cómo irlo trabajando con perspectiva de los derechos humanos, ¿sí? Siempre respetando esto de la libertad del pensamiento, el derecho a la opinión, el derecho a la persona por la persona. Entonces, bueno, trabajar desde ahí y nos íbamos encontrando con distintos desafíos con los profes, porque no es solamente cómo pienso el contenido, sino, bueno, dónde doy el contenido también. Entonces, bueno, nos íbamos por ahí los que nos tocaba proponer el tema y los que estaban del otro lado, bueno, que nos devolvían un montón de incógnitas más de cómo ir trabajando todo esto, pero creo que tiene que ver con eso, con el valor que tenemos todos como personas, con la posibilidad de ser escuchados y cómo irnos pensando en este trato con respeto y con conciencia de derechos. Claro, y cómo dentro del ámbito estoy pensando algo que quizás la audiencia por ahí no conoce, en la comunidad universitaria quizás, pero en la audiencia no, ¿cómo surge una diplomatura específica de derechos humanos en el ámbito de demanda de dónde? ¿Desde el decanato por...? Surge, bueno, de varios sectores. En realidad surge un poco, se empieza a pensar y a gestar a partir de la transmisión de los juicios de lesa humanidad en la facultad, que se da como espacio, que me parece que es bastante significativo también el hecho de que se dé justamente en el aula magna de la Facultad de Filosofía y no en otro espacio reconocido desde lo político, digamos, ¿no? Claro. Sino desde la educación. Entonces, bueno, a partir de ahí el repensar, justamente la Facultad de Filosofía es una facultad que se caracteriza por la formación de los docentes. Entonces, bueno, también con esto, ir pensando y surge esta necesidad o este repensar, bueno, de cómo hacemos para cambiar y de los profes. Los profes que ya están en el aula. Hubo un acompañamiento también del Estado, que no es menos considerable esto de reconocer, bueno, va por ahí la cosa. Se pide de la Secretaría de Derechos Humanos.
Entonces, bueno, se empezó a trabajar y la pregunta es esta, ¿qué proponíamos para trabajar? Y siempre en el diálogo y teniendo presente esto de la democracia como la pluralidad de las voces. Claro. Entonces, no solamente los temas que surgieran de los que nos tocaba proponerlos, sino también poder dar lugar a aquellos intereses que tenían estos profes alumnos, vamos a decir, porque no dejaban de ser profes, y que sabían un montón y por ahí, bueno, se ponían siempre instalando el debate en cada una de las propuestas que íbamos tratando. Pero sí es muy interesante esto de la necesidad de respetarnos, de visibilizar el trabajo del profe, el trabajo del alumno, la realidad del alumno, y escucharnos, ¿no? La libertad de expresión. Claro, cosa tan importante en estos tiempos. Perla, desafíos presentes. Sí, creo que hay un desafío global, macro, que es proyectar un modelo de país donde pueda resolver el principal derecho del ser humano, que es su sustento, ¿sí? Trabajo, vivienda y acceso a salud, educación, luego, porque hay necesidades que son básicas y las debe garantizar el Estado para que todas las personas puedan alimentarse, tener techo, tener y trabajo, porque tiene que ver con la condición de ser humano, ¿no? El crear mediante el trabajo, transformar la naturaleza para uso y beneficio de nuestras necesidades. Eso tiene que ver con un proyecto que se debe de poner en vigencia urgente en el país, porque nosotros venimos discutiendo desde 1810, si quieren, para adelante, este proyecto, este modelo de país que nos está aplastando y no nos permite el desarrollo ni resolver esas necesidades básicas de todo ser humano. Producir un proyecto que nos permita avanzar es un desafío que tenemos desde la política, sea desde un frente, desde donde nos vamos reuniendo, porque nosotros tenemos que decir que venimos de un proceso donde por primera vez con el gobierno de Macri tuvimos un representante, digamos, directo de los sectores dominantes en el país, y nos vuelve a embretar en una deuda que desacertadamente, debo decir, el gobierno de Alberto Fernández asume como propia y estamos en desacuerdo. Y lo hemos dicho públicamente todo el tiempo, porque nos vuelven a comprometer al país en tener que estar pendientes de juntar dólar por dólar para pagar intereses y bueno, y todo lo que estamos leyendo en los diarios y viendo todos los días. Por eso, revertir un proceso, con desarrollo productivo genuino, con soberanía nacional, es un desafío de todos los sectores políticos comprometidos con el campo popular. Y, como digo, en ese proceso también debe haber democracia en la participación, ¿sí? Democracia en cuanto a decir, bueno, ningún sector solo va a poder hacer los cambios tremendos y profundos que necesita el país. Entonces, hay que aprender a también o practicar la democracia dentro de los frentes y dentro de los propios ámbitos donde nos convocamos diversas miradas para aportar, porque esto debe ser así. Yo creo que ese aporte debe ser considerado en un frente donde todos se sienten, no ha pasado todavía, ¿sí? Porque han habido frentes, pero donde no están todas las voces aportando un proyecto necesario. Ese es un aspecto. Y luego ir viendo la forma, como digo, de ir recuperando lo nuestro para poder
entonces tener una dignidad, y digo en lo educativo, porque lo educativo que señala es sumamente importante, pero también tenemos que tener un proyecto educativo que tenga que ver con un proyecto de país. Porque yo me pregunto, cuando sale un joven de la universidad con el esfuerzo que es que un hijo se reciba y todo lo que implica, toda esta cuestión a la familia, ¿cuál es la inserción laboral que lo espera? Nosotros tenemos que decirle hoy a la juventud que tiene que estudiar, que tiene que tener oficio, que se tiene que capacitar en cosas, pero que luego se tenga inserción laboral, porque si después va a hacer tareas de servicio, y que es lo que estamos observando en la franja de mujeres, que es con las que tenemos el contacto día a día, que se capacitan en un montón de cosas, pero luego la frustración viene cuando tengo que hacer una tarea de servicio que no es bien paga y que no me resulta, no solo económicamente, para poder vivir independientemente de mi familia, sino que tampoco me aporta a la creatividad, que es también una realización humana necesaria como derecho. Entonces eso, digo, tenemos que integrar garantizar la subsistencia de toda la población y garantizar ese desarrollo desde el proyecto país que se exprese en el programa educativo, y que luego entonces podamos sintetizar en que las próximas generaciones puedan vivir realizándose y con necesidades resueltas, y no como estamos hoy, donde, bueno, después buscando un quehacer que a veces no tiene nada que ver con lo que he estudiado, porque ya vivimos eso. Es decir, hay experiencias que se repiten, y ya vimos que en aquellos tiempos, me acuerdo, había ingenieros manejando un taxi, había esto. Bueno, medio que hoy nos pasa, que tenemos compañeras que tienen secundaria completa, inicio de universidad, la abandonaron por razones, siguen, se reciben, y luego terminan no solo cosechando o haciendo cuidados de niños, cuidados de ancianos, es decir, todo eso también es parte de que me ofrece el sistema educativo para que yo tenga acceso a la educación, pero también el después, ¿no? Cómo tengo derecho a una inserción laboral genuina, que tiene que ver, como digo, con el proyecto país que necesitamos construir urgentemente. Imagino que en el seno de la diplomatura, debates como estos deben ser moneda corriente, bueno, en buena hora que se genere y que sea nuestra universidad la que lo pueda gestar, ¿no? Sí. Estamos terminando el tercer bloque. Vamos a ir un corte cortito para venir con el cierre del programa de hoy. Para poder llegar hasta aquí, primero tuvimos que pasar por aquí, por aquí, por aquí y por aquí. Muchas personas intervinieron para que las computadoras sean como las conocemos hoy en día. En el 1936, Alan Turing presentó la idea de la máquina universal. Esta máquina constaba de una cinta tan larga como necesitemos, dividida en celdas en las que se podía leer y escribir. También tenía un cabezal capaz de mover la cinta y que pueda leer y escribir símbolos, y un sistema básico que diga a este cabezal lector-escritor qué hacer. Las máquinas universales capturan la noción informal de un método eficaz y proporcionan una definición específica de un algoritmo. Es el principio en el que se basan las computadoras actuales. La cinta es la memoria RAM y el cabezal es el microprocesador. Alan Turing, padre de la informática actual, fue condenado por su orientación sexual. Se suicidó al comer una manzana envenenada, y Steve Jobs lo homenajeó con el logo de Apple.
Seguimos viendo Mujeres en Movimiento por Sama TV, el canal de la Universidad Nacional de San Juan. Cuarto bloque del programa de hoy. La verdad que hemos abierto muchos temas y cuesta mucho cerrarlo, pero la idea es abrir debate y que se genere en los diferentes ámbitos los debates que estamos planteando desde acá. Vamos a pasar unas últimas placas, destacando esto que ya lo hemos dicho, ¿no? Pero nunca será suficiente. Fueron mujeres, ellas, las madres de Plaza de Mayo, quienes comenzaron a caminar en búsqueda de sus hijos, nietas, hijas, nietos, sin miedo de enfrentarse a quienes con gran impunidad operaban una lucha que nunca se detuvo y seguimos levantando los pañuelos año tras año, ¿no? Vi una intervención hermosa que se hizo en la marcha en Capital Federal, que eran todos globitos blancos con pañuelitos. Una belleza, o sea, hay muchísimas formas de hacer intervenciones, pero hay algunas intervenciones que apuntan a la ternura y la verdad que eso me pareció súper significativo y hermoso, porque además largaron los globos con los pañuelitos, globitos blancos con pañuelitos, la verdad un símbolo, ¿no? Y bueno, decimos esto a 47 años, memoria, verdad y justicia contra todo acto de impunidad, contra todo golpe, venga de donde venga, contra toda injusticia cometida contra cualquier parte del mundo, ¿no? Estas son directrices que uno tiene en la vida y por ahí es importante compartirlo. Y bueno, chicas, un mensaje, nos queda tiempo para mensaje final a la audiencia. Esto, la gente pregunta de la diplomatura. ¿Hay una segunda corte? No hay. ¿Se pueden inscribir? ¿Está terminando? No hay no hay novedades. Una versión oficial. Hay una intención, los profes estamos pidiendo que sí nos den lugar. Pero sí, hay una intención de una segunda corte, lo que pasa es que todavía no hay detalles muy concretos. Notábamos por ahí una necesidad que se notó inclusive en la inscripción de quienes querían acceder a la primera corte, de que no fuera únicamente para el nivel secundario. Bien, claro. Salía del debate con los profes de nivel secundario justamente esta necesidad de formación de todos los actores de la educación, preceptores, secretarios, directivos. Entonces, bueno, por ahí los profes que formábamos parte estábamos pidiendo un poco eso. Esperemos que se dé. Pero bueno, no podemos dar muchos más detalles, hay que estar atentos. Bien. Bueno, vamos a hacer ese llamado a quienes pueden acceder desde acá. Está esa demanda pendiente. Y un mensaje final a la audiencia en el marco de todo esto, por supuesto. Ha sido muy difícil, el tema muy abierto, pero bueno, te atraviesa desde tu formación. Bueno, yo creo que los derechos humanos, a mí me interesa mucho esta parte de cómo seguimos vulnerando el tema de la base, que es la dignidad humana, que es un poco lo que decía Perla, ¿no? Todo lo que supone la dignidad y el valor de las personas, esto de tener presente que cada una de las personas son valiosas, el lugar donde estén, y la libertad de expresión que tiene cada una de esas personas. Entonces, bueno, de ahí en más, donde nos vaya tocando actuar, siendo profes, bueno, reconocer que aquellos que me escuchan en el aula son sujetos de derecho, son personas que no solamente están para escucharme, sino también que tienen un montón de cosas para aportarme y enseñarme. Y de ahí en más, bueno, con todos aquellos que nos vamos cruzando en la vida, ¿no? Y que me parece que un poco de eso se trata, el poder reconocernos y el poder vivir o trabajar con esa perspectiva de derechos humanos. Bien, sí, por ahí nosotros decimos que todos los planes de estudio necesitan un enfoque de género y de derechos humanos, aplicación de la ESI con perspectiva de género y derechos humanos. Sí. ¿No? Es un desafío enorme que tenemos por delante, gigante. Sí. Lo que pasa es que si vos reconoces, me parece, personalmente, ¿no?, el valor de las personas, la estima que tiene la persona va como accesorio esto de si sos varón o sos mujer. Si nos respetamos, bueno, es otro el trato. Si nos visibilizamos y nos respetamos, pero el tema está ahí. Obviamente el tema de género hay que ponerlo sobre la mesa porque justamente está poco visible la mujer y se está luchando por eso. Pero bueno, también por ahí me pregunto esto de la lucha, que no se nos vaya el respeto del foco. Entonces
ahí es como que, bueno, hay que no perder de perspectiva lo otro y volver. Pero sí, educarnos es necesario. Educarnos es necesario y educarnos desde el respeto. Y de ahí en más, bueno, poner a discusión todos estos otros ítems. Esto y mucho más. Perli. Bueno, muy interesante aquí lo que planteas, porque sí, desde la educación y desde la práctica, desde prácticas diferentes, vamos a ir avanzando en lo que falta en esto de la igualdad entre varones y mujeres, entre reconocernos y respetarnos y aceptarnos las diferencias que tenemos todos los seres unos de otros. Bueno, los mayores, yo soy optimista, veo, a pesar de una realidad que no es como queremos, que hay que modificar, como digo, desde la política, pero hay avances importantes y hay que ponerlos en valor. Y yo creo que hay que, por ejemplo, en este momento que estamos en campañas electorales, yo voy a decir que nuestra experiencia del protagonismo que está tomando, por ejemplo, las mujeres en estas campañas es muy importante, muy grande, y tenemos que decir que hay que involucrarse en la política, hay que involucrarse en conocer la realidad de nuestro país, en analizar, y creo que todos estos espacios, todo lo que sirve para repensar y para que uno siga reflexionando, conociendo la historia, viendo cómo se expresan las distintas situaciones, va ayudando. Por eso digo, venimos de prácticas importantes. La Argentina ha tenido un protagonismo, a pesar, como decimos en la canción, a pesar de los golpes, a pesar de todo, siempre hay una masa del pueblo que está en los momentos que toma decisiones, porque cuando se planteó en la Argentina, hay cosas que ya no van a volver atrás, ¿sí? Lo de la salud pública, la educación pública, cuando se planteó el estado de sitio, bueno, la gente salió porque lo de la dictadura fue muy fuerte, pero pasa el tiempo y hay como subyacen, ¿no? En el pueblo cosas, ideas profundas que emergen en los momentos. Yo creo que hoy vivimos un momento interesante donde, si bien se expresa en la sociedad frustraciones, fastidios, molestias, imposibilidades de resolver cosas, porque bueno, no es fácil vivir el día a día para muchos sectores, lo vivimos todos, donde las cuentas no cierran, donde todo no está encaminado adecuadamente. Por eso digo, hay que repensar, hay que sumarse. Yo voy a decir que en este proceso las mujeres están marcando un camino, porque han participado de una manera en esto del armado de listas, por lo menos, y se puso en marcha también lo del animarse a salir, animarse a decir, yo quiero ser concejal, yo quiero llevar al Consejo Deliberante tales proyectos, y en su casa decirles, bueno, no, pero vos, si no, estás preparada, vos no, sí, puedo hacerlo. Es decir, creo que tenemos muchos valores en el pueblo, muchas condiciones para que la Argentina salga adelante. Las mujeres han marcado el camino en los momentos difíciles de la historia y lo siguen marcando. Y hoy, como decimos, el varón se queda un poquito para atrás en esto de participar. Por ejemplo, haces caminatas o haces reuniones y son 50 mujeres, 10 varones, o 70 mujeres, 5 varones, bueno. Varias listas tuvieron problemas por el cupo masculino. Nosotras tuvimos... Faltaban varones para claro, la lista, nosotros ¿no? en el armado, en el PTP, tuvimos problemas y que faltaban varones. Pero esto es interesantísimo, estos fenómenos. Por eso digo que toda esta lucha de los derechos de las mujeres se tiene que ir acompasando en una cuestión de educación, en una cuestión de participación,
y en mejores condiciones de vida, porque cuando las condiciones de vida no son saludables, no son buenas, los conflictos se agudizan, los problemas las contradicciones se agudizan, y entonces hay que avanzar. Hay muchas cosas que resolver, todavía no estamos claros, pero también las mujeres tenemos varios desafíos en esto de la participación política. Por un lado, decir que, bueno, como decimos, venimos desde la política con ganas de participar desde rato, pero cuando decimos por qué hoy hay muchas mujeres candidatas a intendentes, candidatas a concejales, a lo mejor acostado en los cargos más altos, claro. Pero también ahí tiene que ver el problema de la independencia económica, de las tareas de cuidado, que eso no está resuelto, para que tengan más libertad de participar. Está el problema de democratizar también los espacios políticos, donde no se decida entre 5 lo que va a pasar y quién va a ser, sino que se abran las discusiones y que la militancia también diaria sea valorada a la hora de decidir quién es, porque todavía, bueno, eso no está muy aceitado y hay elecciones a dedo entre 2 o 3. Bueno, todo eso hay que ir avanzando en la superación. Y luego también llamo a que las mujeres que hemos avanzado, que hemos tenido la oportunidad, debemos tener una solidaridad profunda con la mitad de la población que somos las mujeres, porque la gran presencia de mujeres hoy en los cargos, en los lugares de decisión, se debe a la lucha de las mujeres, que nos ha costado mucho esfuerzo. Todos estos logros, desde la ley de cupo, que luego se mejoró, bueno, se avanzó sobre ella, y bueno, y cuando llegan a un cargo, entonces también democratizar y decir, vamos a reunirnos con los movimientos de mujeres, vamos a escuchar lo que plantean los movimientos de mujeres y lo vamos a llevar a unirlo con la política general o específico, tanto de las mujeres como la de la diversidad, que también tuvieron sus logros, pero que aún no se concretan muchas cosas. Bueno, siempre lo que no se concreta es por el ajuste, la falta de recursos, pero también hay que empujar los debates democráticos y amplios en los lugares de decisión, sea el Consejo, sea la legislatura, sea el Senado, donde sea. Bueno, yo creo que los que estamos grandes y que hemos vivido todas estas historias, si podemos hacer un reconto, los que, como decía mi amigo, estamos más cerca del arpa que de la guitarra, estamos tranquilos. Yo veo jóvenes, veo gente que se moviliza, que participa, que se suma, y eso nos da mucho aliento, mucha alegría, porque bueno, venimos remándola de lejos, y ver realizaciones hoy y ver el entusiasmo de muchas juventud y gente de edad intermedia que se va comprometiendo, que quiere participar, nos parece muy alentador, y creo que vamos a seguir avanzando, porque de verdad todo lo que las historias tremendas que pasamos, el nunca más debe ser una realidad, y debemos propender a profundizar la democracia, la participación popular, el saber todos de qué se trata, como decían en 1910. 1810, me equivoqué. Muchas gracias, Perla. Bueno, Perla, Rita, muchísimas gracias por estos aportes, por las reflexiones. A Perla específicamente por ser una luz de toda una generación. Hay que aprovechar, Perla, todo lo que tiene para contar y ser ejemplo de lucha sostenido. Así que agradecerles a las dos por los aportes que nos han generado en este programa, este intercambio que es un puntapié inicial para seguir con otras discusiones. Muchas gracias a las dos por su tiempo. Gracias a ustedes por invitarme. Y nosotras nos volvemos a encontrar el próximo miércoles a las 14 horas para seguir hablando de nuestros temas y seguir debatiendo a las mujeres en movimiento por Sama, la señal universitaria. Muy buenas tardes.